Buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, hoy día vamos a terminar el estudio de la bibliología con un pedacito que nos queda acerca de las traducciones. Y solamente para recordar el tema de las consideraciones iniciales, los propósitos, las razones por las cuales de alguna manera nos introdujimos ya hace más de 2 meses a este estudio. No eran de índole apologética, se los recuerdo. Para hacer una apología al respecto necesitaríamos mucha más profundidad en cada uno de los temas. Sin embargo, igual nos sirve para confirmar en nosotros la veracidad de la Escritura. Pero por sobre todas las cosas, porque la veracidad de la Escritura nosotros la confirmamos por medio del Espíritu Santo, quien nos confirma la palabra de verdad, ¿no es cierto? Por lo tanto, el propósito en realidad más importante es, o era, ¿no es cierto?, que nosotros pudiésemos tomar de alguna manera conciencia de la importancia del proceso de la Escritura. El hecho de que hoy día nosotros tengamos la bendición, la libertad, la facilidad de acceder a una Biblia, ¿no es cierto?, en nuestro propio idioma, con una serie de modificaciones, digamos desde el punto de vista idiomático, favoreciendo sobre todo la llegada a la gente común como nosotros, porque todos los traductores y todos los que de alguna manera difundieron la Biblia, su deseo, o el deseo en su corazón era que la tuviera la mayor cantidad de personas posible. Por eso la llegada de la imprenta en el comienzo del Renacimiento es un elemento tan fantástico desde el punto de vista de que en un momento a otro, ¿no es cierto?, se pasó de pocos manuscritos o de pocas copias a una cantidad que la hacía mucho más asequible a la gente común. Entonces, ese es, digamos, la idea principal, o ha sido la idea principal de este estudio. Porque para nosotros también debe haber una cuota grande de gratitud hacia todos aquellos que participaron a lo largo de 20 siglos en el proceso de recopilación, de escritura, de copiado y sobre todo de conservación. La Biblia llega a nuestras manos no exenta de muchos cientos de hermanos y hermanas nuestras que pagaron con su vida el trabajo, ¿no es cierto?, ya sea de traducir, cuidar, preservar, copiar, en fin, distribuir. Por lo tanto, a veces nosotros como iglesia contemporánea, por desconocimiento y porque también nosotros los pastores no le damos la importancia a eso, nos perdemos de esta rica parte de la historia. Esto es tan importante porque es la historia de nuestra iglesia en términos universales y de todos nuestros hermanos que un día los veremos en el cielo. Un día los veremos a todos ellos en el cielo. Entonces, ese ha sido, por así decir, el corazón y el propósito, el deseo de este estudio. Que en la medida en que nosotros podemos llegar a imaginar lo que significaba copiar letra por letra en el hecho de poder traducir de idiomas tan complicados, ¿no es cierto?, a otros no menos complicados, ¿no es cierto?, todo ese proceso donde prácticamente quienes lo hicieron invirtieron su vida. Entonces, yo en lo personal rindo un tributo a todos estos hermanos. La historia nos muestra los más importantes o los que de alguna manera tuvieron una connotación más pública. Pero sin duda alguna, cuando nosotros hablamos de una traducción y nombramos a un personaje, estamos nombrando la punta del iceberg de muchos otros que participaron en esa traducción, por ejemplo. Así es que ese ha sido el deseo más importante de este estudio. Como les dije, no es de carácter apologético y por supuesto no se enfocaba tan profundamente en cada uno de los procesos. Y espero también en el Señor que todos nosotros podamos tener este barniz histórico que nos permita tener una mayor fortaleza en nuestra fe.
Algunos podrán decir no es necesario. Creo que todo lo que tenga que ver con la iglesia es necesario. Y cuando vimos el tema de las traducciones, que fue el último tema, ¿no es cierto? Lo analizamos desde el punto de vista de el impacto mundial, universal que ha tenido la escritura en cuanto a su nivel de traducciones, a su nivel de distribución. Prácticamente se encuentra en todos los idiomas propios, conocidos. Cuando la Biblia habla, ¿no es cierto?, de que no está en tal o cual idioma, se está refiriendo a lo que antiguamente se consideraba un dialecto, que eran lenguajes de muy escasa magnitud geográfica, ¿ah? Y que de alguna manera obedecía a sublenguas dentro de una lengua X. Entonces, pero si nosotros sacamos los 4 o 5 idiomas más relevantes, ¿no es cierto?, la Biblia se encuentra en todos ellos. Y haciendo, ¿no es cierto?, el alcance de que las traducciones de por sí van dejando un porcentaje de esencia que se va quedando, pero obviamente el mensaje principal nunca varía. Las doctrinas principales nunca varían. Hablamos de las primeras traducciones, la Septuaginta, la Vulgata, la Peshitta, y estos en el fondo son como los hitos en cuanto a traducciones. Hubieron muchos otros también de menor alcance y la mayoría de ellos eran porciones de la Escritura, no eran toda la Escritura, pero porciones de la Escritura. Y destacamos, ¿no es cierto?, estas 2 Biblias porque de alguna manera obedecen a la explosión de la Reforma en Europa durante el periodo de la persecución romana, y aparecen estos 2 hombres, Tyndale en Inglaterra y Lutero, quienes realizan 2 traducciones, podríamos llamarla nosotros de tipo clandestina, porque ninguna de las 2 contaba con la aprobación estatal, por así decirlo, pero sin duda alguna fueron de inmensa bendición a todas las personas de habla alemana y de habla inglesa. Y hasta que en el 1602 aparece la Biblia ya oficial de traducción, la King James, que hasta el día de hoy se edita. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la Biblia digamos, con traducción castellana, nombramos a este monje Casiodoro de Reina, que la historia es bonita, es una historia bonita, a pesar de que es una historia de mucho peligro. Este hombre fue, cuando la Reforma o los ecos, por así decir, de la Reforma llegan a la España romana, a la España católica, estos hombres que en su gran mayoría eran eruditos, ¿no es cierto?, comenzaron a traducir porciones de la Biblia latina que ellos manejaban al idioma castellano. Obviamente, cuando la Inquisición se entera de esto, inmediatamente comienza un proceso de persecución. Y es así como Casiodoro de Reina huye con otros monjes más, ¿no es cierto? Ellos pertenecían a una orden de del monasterio de Jerónimo, en honor al Jerónimo que tradujo la Biblia, la Vulgata. Entonces ellos huyen y Casiodoro de Reina, ¿no es cierto?, transita gran parte de su vida entre Alemania, Inglaterra y Suiza. Ahora, la gran mayoría de estos monjes perseguidos que salieron del catolicismo la vivieron en Suiza, que se llegó a transformar, por así decir, como el remanso de todos los protestantes, porque Suiza estaba completamente vuelta al protestantismo. Y es ahí, ¿no es cierto?, en Ginebra, donde en el año 569 Casiodoro de Reina publica lo que se llegó a llamar la Biblia del Oso por, dijimos, la carátula donde aparecía este dibujo. Todos estos dibujos eran como una manera de desmarcarse de los dibujos y de las figuras, ¿no es cierto?, idólatras que existían en todas las copias latinas, ¿ya? Entonces, una manera de hacerlo fue así, ¿ya? Este Casiodoro de Reina, este hermano, llegó a ser pastor en Inglaterra de un pequeño rebaño, ¿no es cierto?, también de refugiados de habla hispana.
Entonces, pero nunca vivió en paz. Desde que salió de España nunca volvió a vivir en paz. Vivió siempre perseguido, siempre perseguido. Pero imagínense el inmenso legado de su trabajo, ¿no es cierto?, que finalmente se publica en 1569 y que si uno pudiera, si ustedes, ¿no es cierto?, se interesan, después busquen la historia de cómo es que se introduce la Biblia en idioma castellano a España. Realmente ahí sí que corrió sangre, porque una cosa fue la publicación, ¿no es cierto?, pero la difusión a quienes eran finalmente los depositarios o la motivación original de Casiodoro de Reina, que era todo el mundo hispanoparlante, ¿no es cierto?, fue tremendamente dolorosa y sacrificado, ¿ya? Y se le conoce finalmente como, al día de hoy, como la versión Reina y Valera, porque este hermano también, Cipriano de Valera, realizó ya en una universidad propiamente tal, ¿no es cierto?, una revisión. Él nunca, el trabajo de Valera estaba tan bien hecho, que de Reina estaba tan bien hecho, que Valera lo único que hizo fue hacer una corrección y un ordenamiento más bien de carácter de organización de la Biblia propiamente tal, ¿ya? Y la primera edición revisada por Valera, ¿no es cierto?, que era una autoridad en este sentido, sale en 1602 y se le llamó la Biblia del Cántaro. Entonces, esta es la versión que nosotros tenemos el día de hoy, que denominamos la versión Reina y Valera. Y esta ha sufrido varias revisiones, principalmente de carácter de adaptaciones idiomáticas. La que nosotros habitualmente utilizamos es la 1960, que tiene partidarios y tiene detractores por el tipo de lenguaje, por el tipo de traducción. Y en todas las traducciones partimos de la base, ¿no es cierto?, que se pierde algo. Por eso es tan importante que nosotros ahora ya como estudiantes de la Biblia, no solamente como lectores, ¿no es cierto?, también tengamos la capacidad de revisar versiones. ¿Por qué? Porque en mi opinión personal, es mi paladar literario, si ustedes quieren, las versiones muy modernas, ¿no es cierto?, ya donde se quiere hacer el idioma demasiado, demasiado, ¿cómo decirlo?, coloquial, por alguna manera, se va perdiendo el sentido, en mi opinión personal, ¿ya? A mí me gusta la versión de castellano antigua, pero tenemos nosotros la ventaja de tener la escritura en otras versiones, ¿no es cierto? Tenemos la posibilidad también de consultar hoy día los textos en el idioma original, por lo tanto somos una generación absolutamente privilegiada, ¿ya? Y lo que nos queda hoy día era cómo es que la Biblia llegó a convertirse en un libro con estas divisiones que conocemos el día de hoy de capítulos y versículos. Bueno, esto de alguna manera, que está acá, se aplica a todo lo que comenzó a difundirse vía imprenta. Por primera vez comenzaron a aparecer los índices, ¿no es cierto?, los comentarios y los anexos. Los comentarios relacionados con el prólogo, ¿no es cierto?, en fin, la introducción y ahí, bueno, todo lo que pueda venir previo al texto propiamente tal, y los anexos que se referían principalmente a las fuentes de las cuales se obtenía la información, lo que hoy día nosotros llamaríamos la bibliografía, de alguna manera, ¿ya? Entonces, la aparición de capítulos, versículos, se enmarca dentro de este movimiento que la literatura comenzó a tomar, ¿no es cierto?, más aún por el hecho de que la Biblia originalmente estaba escrita en rollos, ¿no es cierto?, los textos después que se pasaron a hojas en las copias, ¿no es cierto?, igual eran textos, digamos, una masa de letras que podían ser leídas solamente por los hebreos, ¿ya? O las versiones latinas también estaban, ¿no es cierto?, en extenso, sin división, sin ningún tipo de descanso, ni división de capítulos o versículos. Ahora, ¿quiénes eran los que copiaban la escritura a lo largo del tiempo después de la iglesia primitiva, desde el siglo IV hasta el siglo XI?
fueron los famosos masoretas, que eran los sucesores de los escribas. Los masoretas, todavía existen escuelas de masoretas en Israel, que son personas, sacerdotes se les puede llamar, o clérigos de alguna manera, pero es una especie de orden que se dedica única y exclusivamente a copiar la Biblia. En este caso los masoretas de esta época la Biblia. Los masoretas actuales lo que hacen es copiar el Talmud principalmente, ¿ya? Pero aquí con estos masoretas, por primera vez en el texto hebreo aparecen algunos signos de puntuación, ¿ya? Que se llaman en hebreo las vocales, que son las famosas nikud, y que son puntos y rayas, ¿no es cierto?, que de alguna manera permiten la pronunciación en otros idiomas. De lo contrario, no podríamos nosotros saber la puntuación. Sin embargo, ¿por qué? Porque los israelitas escriben con puras consonantes, Y nosotros muy orgullosamente hicimos nuestro cursillo de hebreo y estábamos re bien, por lo menos para leer algunas cosas, porque en realidad es un alfabeto, no para palabras compuestas ni grandes oraciones, pero por lo menos si decía, no sé, Coca-Cola en hebreo lo podía leer. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que al llegar a Israel escriben como escribían antes de los masoretas, las puras letras, entonces uno no sabe cómo se pronuncia, porque se acostumbró a hacerlo con vocales. Las vocales son para las traducciones, pero ellos hoy día escriben exactamente igual como antes. Entonces tú sabes que dice Coca-Cola porque está la cuestión roja y el logo, ¿no es cierto? Y el oso con 50 grados de calor. Entonces, sigue esa cosa. Entonces, es un idioma tan particular, tan propio. Todo en el hebreo, todo pende del contexto. La palabra propiamente tal, la entonación, en fin, todo lo que tiene que ver con el contexto. Entonces, es súper importante esa situación, ¿ya? Pero los masoretas, para efectos de traducción, fueron los que introdujeron las primeras puntuaciones, ¿ya? Llegamos al siglo XIII y aparece Stephen Langton, profesor de la Sorbona, arzobispo de Canterbury, y durante este periodo de 1209 a 1228 comenzó por primera vez en la Biblia la Vulgata Latina, ¿no es cierto?, a realizar un trabajo de división en capítulos y versículos. ¿A eso que dice como lo conocemos hoy? No, eso bórrelo. Él es el que da como comienzo a este proceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el estudio, principalmente para poder estudiar la Escritura, había que parcelarla. ¿Por qué? Porque el judío ortodoxo, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, no estudia la Torá. La Torá la sabe, la ha leído, pero no la estudia. Ellos estudian y dedican todas sus reuniones a el Talmud y a examinar los dichos de los rabinos sabios, ¿no es cierto?, del momento. ¿Me entienden? Así como Jesús le dijo a Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no sabes esto, así también hay muchos que no saben. O sea, ellos sacan para la ceremonia los rollos, los besuquean, ¿no es cierto?, toda la cuestión, pero sus reuniones son en función de el Talmud, de sus tradiciones, ¿ya? Pongan, por ejemplo, en YouTube, si están recontra aburridos, pongan, ¿no es cierto?, reunión de una sinagoga, pero es una cuestión que hay un par de caballeros con barba, si les da sueño a esta clase, pero están horas realmente filosofando en la inmortalidad del cangrejo, y se dan vueltas, es una cosa, realmente es pura filosofía. Ahora, hay un ritual de por medio, ¿no es cierto?, pero en cuanto al estudio propiamente tal, no lo hacían. No lo hacen, por lo tanto ellos no tienen problemas si tienen todo el chorizo de cuestiones porque leen ciertas porciones en momentos ceremoniales. Pero cuando los estudiosos quisieron en el idioma propio o en el idioma latín, que era el que usaban, ¿no es cierto?, los doctos de aquel entonces, era necesario porque imagínate, nosotros por ejemplo decimos voy a leer 3 capítulos de la Biblia, ¿no es cierto? Todos los días voy a leer 3 capítulos de la Biblia, 4 capítulos de la Biblia, ¿ya?
Entonces nosotros podemos hacer ciertas pausas. Ahora, las divisiones tampoco son perfectas. Recuerden ustedes que las divisiones no son perfectas. Se diría uno, pucha, la idea se continúa acá. Y sí, es cierto, pero es cierto también que a pesar de esas imperfecciones nos permite hacer un estudio, ¿no es cierto?, mucho más claro de la Escritura. Entonces, todos los estudiosos comenzaban a leer y como iban leyendo, la pregunta es, ¿dónde paro? Si el rollo llegaba tenía 100 metros. O sea, no me voy a leer este rollo de una sentada. ¿Dónde lo corto? ¿Cómo es que puedo hacer un estudio de esta parte, ¿no es cierto?, sin perder la otra? ¿Me explico? Esas fueron las razones por las cuales los estudiosos comenzaron a observar algunos sistemas de divisiones, ya que se fue perfeccionando en el tiempo. Estoy haciendo saltos cuánticos gigantescos en relación de unos de otros. Y en 1228 se edita la primera Biblia, ¿no es cierto?, que estaba en latín, pero la Biblia parisiense se llamó así porque se tradujo inmediatamente al francés, ¿ya? Recuerden ustedes que en Francia se estaba forjando, en esta época de 1200, ya los ecos de los ruidos de la Reforma. Ahora, en 1551 es la fecha que nos interesa, porque ahí es donde se perfecciona el sistema de Longton, y este pastor Robert Etienne, francés, edita la Biblia, también en francés, con los capítulos y los versículos como lo conocemos hoy. Entre el 228 y el 551 pasaron ¿cuánto tiempo? Como 200 y tantos años, ¿no es cierto? Bueno, todo ese tiempo es un tiempo de perfeccionamiento hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy nosotros, capítulos y versículos, ¿ya? Entonces hay más de 2 siglos de trabajo de por medio, ¿ya? Estas personas no tenían ordenadores, no tenían computadores, no tenían nada, trabajaban con el puro cerebro. Pero también tenían algo que hoy día nosotros no tenemos, todo el tiempo el mundo. Entonces, demoraban décadas de revisiones, de todo. Nosotros, por ejemplo, estamos con Pablo estudiando el catecismo de Westminster del año 1600, por ahí, ¿no es cierto?, que es increíble la claridad, y estamos hablando de 6 siglos atrás o 5 siglos atrás, pero la claridad de la definición de eso, y demoraron en eso, por ejemplo, la palabra catecismo es una apropiación del catolicismo romano, la palabra catecismo es una palabra, ¿no es cierto?, latina que obedece a, como quien diría, el discipulado básico. Eso es lo que significa, ¿ya? Pero obviamente demoraban años, reuniones, para, por ejemplo, el famoso sínodo de Dort, demoraron 15 años para más de 1000 reuniones para poder llegar a acuerdos respecto al estudio bíblico. Entonces, cuando hablamos del 1551 y ya la aparición de la Biblia como la conocemos hoy, estamos hablando de un proceso de siglos. Y ahí terminamos con el tema de la bibliología. Ya no quise yo profundizar mucho más al respecto, porque vuelvo a insistir, el propósito es justamente también que nosotros podamos tener un conocimiento, a lo menos un barniz, de lo que ha sido y de lo que ha costado que la Biblia, aun cuando es el Espíritu Santo quien inspira a estas personas también, las guía, más que las inspira, las guía, las ilumina, ¿no es cierto?, para todas estas cosas, pero el corazón de cada uno de los que hizo esto era poder entregar a la gente común la verdad de Dios. Ese era el corazón que había en ellos, que la gente común pudiera leer la Biblia, a diferencia del catolicismo romano que no quería eso. Por eso es que perseguía a estos eruditos que de alguna manera hay historias de muchos hermanos nuestros que por recursos y por una serie de otras cosas, ¿no es cierto?, podían solamente algunas porciones, pero esas porciones eran valiosísimas para las personas y eran su mayor tesoro en algunos casos, ¿ya?, de la gente común, del vulgo. Entonces, cuando nosotros analizamos el ministerio de la Biblia, tenemos en el Nuevo Testamento el capítulo insigne del ministerio de la Biblia, que está en 2 Timoteo 3:16, ¿no es cierto?, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, ¿no es cierto?, y continúa. Y
en el Antiguo Testamento tenemos el Salmo 119. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente para nosotros poder tener un conocimiento más pleno cada vez de Dios, nosotros necesitamos conocer y familiarizarnos cada vez más con su palabra. Uno de los problemas que existe el día de hoy entre nosotros como cristianos, no estoy hablando de los apóstatas, estoy hablando de los cristianos, los nacidos de nuevo, los de verdad. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuántos de aquí saben que somos esclavos de Cristo? ¿Cierto? Dice, somos esclavos de Jesucristo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto comportarnos como esclavos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque nuestro conocimiento de nuestro amo es un conocimiento sesgado. No llegamos a dimensionar quién realmente es y qué realmente hizo por nosotros. Nosotros podemos dar una descripción histórica, es como cuando decimos, por ejemplo, la definición de pecado que veían los varones ayer, o el lunes, perdón. ¿No es cierto? Pecado, algunos podrían decir fallar, errar el blanco, y que es verdad, pero no tenemos nosotros un conocimiento o una dimensión de lo que el pecado causó a la humanidad, de la forma en que nos separó de Dios y de la forma en que Dios tuvo o lo que tuvo que hacer para rescatar a su pueblo. A su pueblo. ¿No es cierto? Cuando nosotros leemos Jesús, ¿no es cierto?, se hizo pecado, se hizo maldición, no solamente Él recibió todos nuestros pecados y cargó nuestros pecados, sino que dice la Biblia que se hizo pecado, es decir, que en esencia Él absorbió toda la maldad nuestra. Entonces, eso que es lo que nos va dando una imagen cada vez más grande, más majestuosa de Dios, que es lo que, en mi humilde opinión, falta el día de hoy en el pueblo cristiano. El pueblo cristiano hoy día ama a Dios, pero lo ama como amaría a otra persona, digamos, desde el punto de vista horizontal. Por eso es que nos cuesta rendirnos tanto, porque en el fondo seguimos nosotros teniendo una visión de Dios todavía muy pequeña. Nunca la vamos a tener como realmente es, pero está hoy día muy distorsionada, muy distorsionada. Piensen ustedes, ¿por qué incluso los inconversos se ríen del infierno? ¿Por qué se ríen del infierno? Bueno, algunos dirán, sí, falta conocimiento, falta todo eso. Porque ni nosotros mismos los cristianos podemos dimensionar de qué nos salvó Dios. Cuando nosotros dimensionamos de qué nos salvó Dios y qué es el infierno en realidad, ahí viene la motivación para rendirme a Dios, a Jesús. La motivación nuestra como cristianos hoy día principalmente está basada en nuestra carne, en nuestro esfuerzo. No realmente en la obra de Dios. Y eso es lo que hay que cambiar. Y por eso es que vamos a comenzar una serie de estudios que es conociendo a Dios. Realmente ver la doctrina de Dios, ver la doctrina del pecado, qué es lo que realmente el pecado le hizo al ser humano. Nosotros podemos tener un conocimiento, pero ese conocimiento, en la medida que lo vamos internalizando, tiene que hacer un clic en nuestra forma de rendirnos a Dios. Ese es el punto. Cuando el apóstol Pablo dice, antes todo para mí era basura, él no está haciendo una declaración de buenas intenciones. Él está dando a entender una realidad nueva en su vida, única. ¿Cómo es que llegó ahí? Por medio del conocimiento de Dios. Por eso dice que la vida eterna consiste en conocerlo a Él. Todavía para nosotros los cristianos, probablemente seamos tan idólatras como lo era Israel. Idólatras de nuestros hijos, de nuestros trabajos, de nuestras cosas. Tóquenme cualquier cosa menos esto. No estamos dispuestos a rendir a Jesús todo. Porque no confiamos en Él. Y si no confiamos en Él es porque no le conocemos. Entonces, es una situación que el pueblo de Dios, y vuelvo a insistir, me refiero al pueblo de Dios, nosotros como cristianos verdaderos, no como apóstatas, sino como cristianos verdaderos, nos cuesta y estamos a veces con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, en las cosas de Dios, y vivimos en eso porque no hemos tomado una decisión definitiva. No que cada vez tenga que decidirme por Jesús y todos los sábados, Señor, ahora sí, todos los domingos, ahora sí. No, sino que de una vez por todas decir ya, este es el rumbo de Dios. Eso, hermanos, es lo que necesitamos ahora como iglesia. De todo el tiempo
de oración y de preparación, buscando qué es lo que la iglesia necesita. Eso es lo que el Señor ha puesto en mi mente, en mi corazón y en la realidad de las cosas. La realidad de las cosas. Un conocimiento más profundo de Dios, de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, de qué es el pecado y qué es realmente el hecho de que Él nos haya salvado. Yo le pregunto a cualquier persona, a un inconverso, ¿a qué vino Jesús? ¿Qué te va a responder? Un inconverso religioso. A salvarme de mis pecados. Y eso nosotros decimos salvar el pecado. ¿Ya? ¿Y qué es salvar el pecado? ¿Qué? ¿Te das cuenta que llega a ser una familiaridad tan grande que ya nos salvó los pecados? Entonces, ese es el tema de anunciar, porque el Evangelio, por ejemplo, para nosotros se reduce muchas veces a comunicarle a alguien lo que hizo Jesús en la cruz, que es correcto. Pero nosotros todavía pensamos que el Evangelio es para los inconversos nomás. El Evangelio lo es todo. El Evangelio es para nosotros todos los días. El Salmo 119, quiero que veamos el versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Claro, momento difícil de aflicción, todos los tenemos, todos los vamos a tener, pero ¿dónde está nuestra vivificación? 119, 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. ¿De dónde va a venir la vivificación? De la palabra, la palabra, la palabra. Por eso es que hacemos hincapié en eso. Si tú oras solamente y no hay palabra en tu devoción a Dios, eso está cojo. Y vas a terminar siendo guiado por tus propias emociones. Por tus propias emociones. La Biblia es el centro de donde viene el ánimo, ¿no es cierto? El vivificarnos, el regocijarnos, de donde animamos a otro hermano, donde animamos a otra hermana, ¿no es cierto? Nosotros damos consejos como la doctora Corazón muchas veces a los hermanos, en vez de ir a la palabra y decir, el Señor dice, hermano, esto así, así, así y así. ¿No es cierto? No le pegamos un bibliazo, hay veces que necesita una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, una palabra de corrección. La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. ¿Ya? 119, 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. 119, 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Nos enseña temor de Dios. Temor de Dios. ¿Qué es lo que falta hoy día en el mundo cristiano? Temor de Dios. No le puedo pedir temor de Dios al que no es cristiano. El que no es cristiano está muerto espiritualmente. Él no puede ni alabar ni temer. 119, 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Confianza. ¿En qué confiamos? En tu palabra. Carlos, una consulta, ahí cuando habla de que en tu palabra he confiado y que tu palabra, podemos también hacer como una extrapolación, por ejemplo, a decir tu palabra, tus promesas, Claro. porque, o sea, en el fondo él está confiando en la palabra de Dios, pero en algo específico, que en este caso podría ser las promesas que estaban en la palabra de Dios. Exacto. Exacto. Todo lo que el cristiano promesa en todo orden de cosas. En todo orden de cosas. La Biblia nos da instrucción, nos da promesa, ¿no es cierto? Promesa de sacarnos de algo, promesa de mantenernos en algo, promesa de meternos en algo, promesa de fortaleza, promesa de aliento. Entonces sí, está todo ahí, porque en el fondo ese es el sentido justamente, como dices tú, de la palabra, de que tenga una interacción con toda mi existencia. Exactamente, con toda mi existencia. ¿Cuándo es que nosotros solamente tomamos la palabra? Que le decimos a la gente pero nosotros sí o no profundizamos en la Escritura y nos comprometemos cuando estamos pasando una situación difícil, que hay que hacerlo. Pero ¿y cuando no? ¿Y cuando no?
Y ni hablar con los que no lo hacen cuando están afligidos o cuando están no afligidos. En todo tiempo, dice. En todo tiempo. 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Te das cuenta? En todo nuestro quehacer. Ordena mis pasos conforme a tu palabra. 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Con entendimiento conforme a tu palabra. Y el 119, 160, que es lo que tenemos nosotros en nuestro logo, ¿no es cierto? La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Exactamente, la suma de tu palabra. Cuando nosotros queremos estudiar un tópico, el que sea, tenemos que examinar todo el consejo de Dios respecto a eso. Todo el consejo de Dios respecto a eso. No solamente quedarnos con 2 o 3 pasajes que nos acomoden a lo que queremos decir, sino que efectivamente todo el consejo de Dios que nos lleve al entendimiento pleno de cuál es el pensamiento de Dios en relación a ese tópico. Primera de Juan capítulo 4, versículo 12 al 15. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Ya, la confesión de fe de un cristiano por medio del Espíritu Santo. Cuando tenemos al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nosotros conocemos que realmente Jesús es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Tal como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una declaración verbal de cualquier otra persona? El hecho de que hay una convicción espiritual. Cuando tú le preguntas a una persona, cualquier persona, ¿quién es Jesús?, la respuesta normalmente es una respuesta correcta. Son muy pocos los que dicen un mercenario, cosas. No, la mayoría de la gente en nuestra cultura es decir el Hijo de Dios. ¿Y esa declaración es correcta o incorrecta? Correcta, ¿no es cierto? Pero está viva. Ese es el punto. O sea, hasta el diablo reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. No es solamente una declaración verbal, que es lo que nos convence. Nadie ha visto jamás al Padre. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, el intérprete de la Escritura, el que nos guía a toda verdad, el que nos va a convencer por medio de la Escritura que Jesús es efectivamente el Hijo de Dios. Entonces nuestra declaración no es solamente una declaración verbal, sino que es una declaración espiritual. Hay poder en las palabras nuestras. Por eso es que nosotros, cuando le compartimos a la gente el Evangelio, es cuando la gente se convierte por obra del Espíritu Santo. Pero nuestra palabra, ¿no es cierto?, tiene poder porque es la palabra de Dios y la palabra que hemos aprendido de su palabra. En Juan 17:8 primero. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Eso es lo que está diciendo Juan, ¿no es cierto? La palabra que Él les dio, la recibieron. Y porque la recibieron, ¿no es cierto?, ellos pueden reconocer que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Y es la declaración que vimos en la carta de Juan. Porque tenemos su Espíritu, nosotros podemos decir efectivamente que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, ¿cuál es la clave? Otra vez, la palabra. ¿Sí? Un poco lo mismo que dices tú, o sea, si alguien realmente declara que Jesús es el Hijo de Dios, lo lógico es que esa persona debiera querer saber lo que dijo el Hijo de Dios, o sea, debiera realmente tener un deseo en su corazón. Si yo realmente creo que el Hijo de Dios, chuta, y vino acá y está registrado en 4 textos que nos describen qué es lo que dijo, y tenemos la escritura de sus discípulos,
chuta, yo quiero saber qué es lo que dijo, digamos, y debiera saberlo. Y esa misma palabra es la que me va a ir dando fe. Pero lo que uno se encuentra hoy en día es que, como dices tú, mucha gente puede decir es el Hijo de Dios, y hasta ahí nomás Y de hecho lo dice, claro. No tiene idea qué es lo que dijo Jesús. Ujú. Entonces, toda confesión debe estar sujeta a una transformación por medio del Espíritu, Absolutamente. porque de hecho Jesús dijo que no todo el que llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos, y eso es una confesión. Pues. Cuando dice no todo el que me llama Señor, Señor, entonces la transformación está sujeta a una la confesión está sujeta a una transformación por medio del Espíritu. Exactamente. Eso es justamente lo que hemos estado aprendiendo durante todo el tiempo. La declaración verbal es una realidad en la medida que haya una transformación espiritual, ¿no es cierto? Porque lo único que nosotros, dice la palabra, es que por los frutos se conoce. Yo no necesito conocer el corazón de una persona o de alguien que se llame cristiano. De hecho, no estoy ni siquiera llamado a juzgar eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿pero qué ha pasado hoy día? Se disocia el corazón, se lo deja como una cosa netamente emocional y las acciones como una cuestión aparte. Entonces alguien puede estar actuando como un pagano y yo voy, ¿no es cierto? O tú vas y lo exhortas y lo corriges y te dice, tú no me tienes que juzgar porque tú no sabes lo que hay en mi corazón. Porque yo en el fondo de mi corazón amo a Jesús igual que tú. Y eso no es verdad en la Biblia, porque la palabra corazón en la Biblia es un todo. De la abundancia en la boca habla el corazón, o sea, la conexión del corazón con las acciones es total. Por lo tanto, nosotros no estamos ni debemos juzgar el corazón de alguien, para eso están los frutos. ¿Entiendes? Los frutos dignos de arrepentimiento. Alguien puede ultra declarar que en su corazón ama a Jesús. Joel Osteen declara que en su corazón ama a Jesús. El Papa Francisco declara que ama a Jesús. ¿Me entienden? ¿Cuál es el fruto de eso? Ese es el punto. Entonces la gente se queda con solamente que ama a Jesús. Pero el Jesús de la Biblia solamente puede ser declarado como Hijo y como Salvador si el Espíritu Santo ha venido verdaderamente por ti. Y eso obviamente normalmente ocurre a través de lo que llamamos nosotros recibir al Señor, que es real. Pero no toda decisión necesariamente va de la mano con una conversión. Esa decisión será real en la medida que el fruto del Espíritu se produzca en el tiempo. En el tiempo. Por eso dice, no un neófito, ¿no es cierto? Porque hay que dar un tiempo. Hay que dar un tiempo. Son cosas que llevan tiempo. ¿Ya? No se trata de tener a alguien esclavizado y en periodo de observación por años. No. Pero debe llevar tiempo. Y a veces sí. Pero no hay una fecha, no hay un tiempo determinado, pero debe haber una observancia de eso. ¿Ya? Entonces, pero el concepto es es la palabra, porque la persona que declara que Jesús es el Señor no puede declarar que la Biblia no es la palabra de Dios. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces una persona dice, no, pero es que yo creo en Jesús, pero no, porque tú me sacáis la Biblia. ¿Y qué quieres que te saque? ¿De dónde sacó que Jesús es? Conan el bárbaro, claro. Ya. Versículos 14. 17, 14. El capítulo 17, Jesús está hablando de sus discípulos, está dando mucha información en esa oración. Hay excepciones, por ejemplo, y ahí tenemos la eximia excepción del ladrón en la cruz y esta cosa que no leyó ni el Aleph de la ley, pero es la potestad de Dios también. claro, ¿me entiendes? Por eso es tan importante el concepto de fruto, Carlito, quizás quiero hacer una clase del tema de lo que dices tú, por tus frutos los conoceréis, como el Señor Jesús. Incluso es tan clave eso, porque para nosotros hoy en día, acá hablar de la Biblia, estudiar la Biblia, podemos hacer desafíos en quién sabe más versículos, cualquier cosa podemos hacer respecto de la Biblia. Decirle a una hermana, alguien que recibe salvo lo puede hacer, hermano. Se asustan. Pídete un ejemplo, para puro... Estamos dentro, o sea, estamos en una época en que se puede hacer, y nosotros, gracias a Dios, pertenecemos
conocemos a nivel sociocultural, quizás lo podemos hacer, hasta leer y entender la Biblia. Porque, según los estudios, dicen que el 70% de las personas en Chile no entienden lo que lee. Entonces, ya partimos que hay un 30% que solamente podría leer la Biblia y entender, y ese 30% no necesariamente coincide que son cristianos. Dentro de esta sala, digamos, son muy pocos los que podrían entender. Sí, ¿Me entiendes? O sea, sí, yo desde el punto de vista, si todos fuéramos inconversos, claro ¿ya? que sí. Para llegar a la Biblia. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos una adicional que tenemos el Espíritu de Dios que nos permite entender, y todos los que estamos acá, a diferencia del 30%, deberíamos entenderlo por el Espíritu de Dios. Exacto, ¿Ya? Entonces, pero ¿cómo pasa a veces? ¿Ya? claro. Ahora, a lo que quiero llegar con toda esta introducción es que hay que también tener cuidado, porque a veces uno se pone muy estricto y quería irme al otro lado. Hay gente que simplemente no sabe leer. Y si nosotros analizamos hasta hace 50 años atrás, el analfabetismo en Sudamérica era atroz. O sea, en los años 50, 60 recién se empezó con el alfabetismo. Entonces, y había Ándate más atrás, por la iglesia primitiva, la Edad Media. Claro, entonces, y la gente tenía fe. Entonces, la única forma de ver el fruto del Espíritu era por sus obras. Claro. Por eso es que Santiago no contradice No, a lo que dice Pablo en Romanos, porque él dice, oye, son tus obras. Sí. Yo no quiero este discurso, voy a ver tus obras. claro. Entonces, también es importante hoy en día la palabra para transformar nuestras vidas, pero a partir de lo básico, que es la fe que se manifiesta en su fenotipo, ¿sí? En obras. Ujú. Claro, eso es bien importante. No, te entiendo. Lo que pasa es que lo importante de esto es que uno nunca debe perder el hilo de lo sobrenatural. O sea, evidentemente hay hermanos que llegaron al cielo sin haber sabido leer y escribir, y eso es una realidad. Y probablemente la gran mayoría de la gente antes del siglo XX estaba en esa condición. Y no solamente por eso, porque la asequibilidad, digamos, a una Biblia era un lujo que muy pocos podían tener, ¿ya? Pero el tema es que aún las obras, tal como dice Santiago, Santiago habla de las obras porque un cristiano está siendo preparado para toda buena obra, ¿no es cierto? Y dice que Dios, en Efesios 2, 8, 9 y 10. Aquí está el dilema, la antinomia de no obra y obra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Primera cosa, por gracia. Eso tenemos que estudiarlo en profundidad, la gracia. Porque cuando me pregunto qué es gracia, un favor inmerecido. Oye, ¿alguna vez tú le has hecho un favor inmerecido a alguien? Sí, ¿no es cierto? O sea, ¿es eso gracia? ¿Te das cuenta? Es como una cosa, una dimensión que la tenemos demasiado aterrizada. Demasiado aterrizada. No se trata pero de entender el concepto real de gracia entre un Dios sin pecado, totalmente separado de nosotros, como ve una humanidad, en fin. Pero dice que por gracia somos salvos. Por lo tanto, no hay mérito alguno, ni siquiera en el proceso de elección. ¿Ya? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por medio de la fe, ¿no es cierto? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aún el creer en Él es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está el punto. Las únicas obras que Jesús va a aprobar son las que Él preparó de antemano. Y ese es el trabajo de toda mi vida, de toda tu vida. Estar en las obras que Él preparó de antemano en mí. ¿Y cómo es que voy a estar en esas obras que Él preparó de antemano para mí? Conociéndolo a Él. Porque cualquier obra que Él no haya preparado para mí, por muy espectacular y aplaudida que sea en el mundo, para Él es trapo de inmundicia. Aun si viene de un hijo suyo. Ese es el punto. Él preparó hasta las obras en las cuales yo debo andar, que van a incluir una variedad de otras cosas, pero Él las preparó.
Entonces cuando decimos nosotros, hoy vamos a ir a compartir el Evangelio allá arriba, ¿es bueno compartir el Evangelio? Claro. Pero no podemos nosotros comenzar a activar y a mover a la iglesia y ser una iglesia súper activa con personas que no saben siquiera que la Biblia tiene 66 libros, que está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, que Pablo escribió 14 cartas, cuestiones absolutamente básicas. Y alguien dirá, sí, pero es que no se trata de no vamos a ir a compartir algo académico. Está bien, está bien. Pero hay hoy día un movimiento que basa solamente en un concepto de activismo. Tú tienes que compartir a Jesús, y la mejor campaña de evangelismo que hacemos, es cuando tú te sientas en el escritorio de tu trabajo, cuando sales a regar en la noche, cuando estás realmente orando por tu vecindario. Dios ya preparó de antemano. Pero el tema es que terminamos la bibliología y el ministerio de la palabra ahora en nosotros está determinado justamente por todo lo que la Biblia hace para y por nosotros. El Espíritu Santo, hermano, va a ocupar antes que cualquier cosa. Nosotros somos dados a hablar que Dios va a usar, ¿no es cierto?, las circunstancias, eso no sale en la Biblia, pero las circunstancias, un hermano, lo que sea, pero yo no sé eso, creo que está enmarcado dentro de una verdad, pero lo primero que va a usar en tu vida para transformarte es la palabra. La palabra. Eso es lo más importante, porque entonces ahí las circunstancias las voy a poder acomodar a la palabra y no la palabra a las circunstancias. Bien. ¿No es cierto? Ya sea de traducir, cuidar, preservar, copiar, en fin, distribuir. Por lo tanto, a veces nosotros como iglesia contemporánea, por desconocimiento y porque también nosotros los pastores no le damos la importancia a eso, nos perdemos de esta rica parte de la historia. Esto es tan importante porque es la historia de nuestra iglesia en términos universales y de todos nuestros hermanos que un día los veremos en el cielo. Un día los veremos a todos ellos en el cielo. Entonces, ese ha sido, por así decir, el corazón y el propósito, el deseo de este estudio. Que en la medida en que nosotros podemos llegar a imaginar lo que significaba copiar letra por letra, en el hecho de poder traducir de idiomas tan complicados, ¿no es cierto?, a otros no menos complicados, ¿no es cierto? Todo ese proceso donde prácticamente quienes lo hicieron invirtieron su vida. Entonces, yo en lo personal rindo un tributo a todos estos hermanos. La historia nos muestra los más importantes o los que de alguna manera tuvieron una connotación más pública. Pero sin duda alguna, cuando nosotros hablamos de una traducción y nombramos a un personaje, estamos nombrando la punta del iceberg de muchos otros que participaron en esa traducción, por ejemplo. Así es que ese ha sido el deseo más importante de este estudio. Como les dije, no es de carácter apologético y por supuesto no se enfocaba tan profundamente en cada uno de los procesos. Y espero también en el Señor que todos nosotros podamos tener este barniz histórico que nos permita tener una mayor fortaleza en nuestra fe. Algunos podrán decir no es necesario. Creo que todo lo que tenga que ver con la iglesia es necesario. Y cuando vimos el tema de las traducciones, que fue el último tema, ¿no es cierto?, lo analizamos desde el punto de vista de el impacto mundial, universal que ha tenido la escritura en cuanto a su nivel de traducciones, a su nivel de distribución. Prácticamente se encuentra en todos los idiomas propios, conocidos. Cuando la Biblia habla, ¿no es cierto?, de que no está en tal o cual idioma, se está refiriendo a lo que antiguamente se consideraba un dialecto, que eran lenguajes de muy escasa magnitud geográfica, ¿ah? Y que de alguna manera obedecía a sublenguas dentro de una lengua X. Entonces, pero si nosotros sacamos los 4 o 5 idiomas más
relevantes, ¿no es cierto?, la Biblia se encuentra en todos ellos. Y haciendo, ¿no es cierto?, el alcance de que las traducciones de por sí van dejando un porcentaje de esencia que se va quedando, pero obviamente el mensaje principal nunca varía. Las doctrinas principales nunca varían. Hablamos de las primeras traducciones, la Septuaginta, la Vulgata, la Peshitta, y estos en el fondo son como los hitos en cuanto a traducciones. Hubieron muchos otros también de menor alcance y la mayoría de ellos eran porciones de la Escritura, no eran toda la Escritura, pero porciones de la Escritura. Y destacamos, ¿no es cierto?, estas dos Biblias porque de alguna manera obedecen a la explosión de la Reforma en Europa durante el periodo de la persecución romana, y aparecen estos dos hombres, Tyndale en Inglaterra y Lutero, quienes realizan dos traducciones, podríamos llamarla nosotros de tipo clandestina, porque ninguna de las dos contaba con la aprobación estatal, por así decirlo, pero sin duda alguna fueron de inmensa bendición a todas las personas de habla alemana y de habla inglesa. Y hasta que en el 1602 aparece la Biblia ya oficial de traducción, la King James, que hasta el día de hoy se edita. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la Biblia digamos, con traducción castellana, nombramos a este monje Casiodoro de Reina, que la historia es bien... Buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, hoy día vamos a terminar el estudio de la bibliología con un pedacito que nos queda acerca de las traducciones. Y solamente para recordar el tema de las consideraciones iniciales, los propósitos, las razones por las cuales de alguna manera nos introdujimos ya hace más de 2 meses a este estudio. No eran de índole apologética, se los recuerdo. Para hacer una apología al respecto necesitaríamos mucha más profundidad en cada uno de los temas. Sin embargo, igual nos sirve para confirmar en nosotros la veracidad de la Escritura. Pero por sobre todas las cosas, porque la veracidad de la Escritura nosotros la confirmamos por medio del Espíritu Santo, que nos confirma la palabra de verdad, ¿no es cierto? Por lo tanto, el propósito en realidad más importante es, o era, ¿no es cierto?, que nosotros pudiésemos tomar de alguna manera conciencia de la importancia del proceso de la Escritura. El hecho de que hoy día nosotros tengamos la bendición, la libertad, la facilidad de acceder a una Biblia, ¿no es cierto?, en nuestro propio idioma, con una serie de modificaciones, digamos, desde el punto de vista idiomático, favoreciendo sobre todo la llegada a la gente común como nosotros, porque todos los traductores y todos los que de alguna manera difundieron la Biblia, su deseo, o el deseo en su corazón era que la tuviera la mayor cantidad de personas posible. Por eso la llegada de la imprenta en el comienzo del Renacimiento es un elemento tan fantástico desde el punto de vista de que en un momento a otro, ¿no es cierto?, se pasó de pocos manuscritos o de pocas copias a una cantidad que la hacía mucho más asequible a la gente común. Entonces, ese es, digamos, la idea principal, o ha sido la idea principal de este estudio. Porque para nosotros también debe haber una cuota grande de gratitud hacia todos aquellos que participaron a lo largo de 20 siglos en el proceso de recopilación, de escritura, de copiado y sobre todo de conservación
La Biblia llega a nuestras manos no exenta de muchos cientos de hermanos y hermanas nuestras que pagaron con su vida el trabajo